¿Alguna vez has necesitado celdas para tu proyecto y no has sabido elegir bien entre todos los modelos y variantes que ofrecían los fabricantes de litio? Bueno, pues hoy os traemos una pequeña guía. Comenzamos. Vamos a fabricar una batería para una maquinaria de obra. Celdas de alta descarga, celdas de alta capacidad, celdas que compensan ambas cosas. Frenamos, por ejemplo, con la mano el tornillo. Cuando empezamos un proyecto que necesita batería, tenemos que tener muy claros algunos de los factores que van a depender de la elección que hagamos al final del producto que necesitemos, como por ejemplo la tasa de descarga que necesitamos o la cantidad de almacenamiento de energía que va a ser necesaria referente al hueco que tengamos disponible en el equipo. Para ello elegiremos un tipo de celdas que bien tiendan más a tener más capacidad de almacenamiento aunque menos potencia de descarga en pico, o bien todo lo contrario, sacrificaremos un poquito de capacidad a cambio de obtener un poquito más de rendimiento a la hora de exigirle descargas a la celda. Os he preparado una pequeña muestra de celdas aquí que distribuimos nosotros y además os he preparado también una tabla explicando un poco los tipos de químicas y qué ofrece cada una en el mercado para poder ver lo que diferencia cada tipo de celda 18650 que podemos encontrar. Aquí, como os he comentado, tengo una muestra de los tres tipos de baterías que más comúnmente podemos necesitar en nuestro proyecto. Por un lado tenemos las celdas de alta descarga, por otro lado las celdas de alta capacidad y por otro lado las celdas que compensan ambas cosas. Como veis, todas las celdas tienen nomenclatura INR en este caso y tendremos que acudir a la ficha técnica del fabricante para poder hacernos una idea de las prestaciones de cada batería. Pero aparte de estas baterías que tengo aquí de INR, que son química de aluminio, ahora os lo explicaré, hay otro tipo de baterías que existen en el mercado y las cuales nos podemos encontrar con otras nomenclaturas y otras prestaciones. Os he preparado una tabla aquí en un papelito para que podamos comentarla rápidamente y aclarar las dudas. Esta es la tabla que hemos comentado, que os he preparado. Aquí podemos encontrar las nomenclaturas que más comúnmente vamos a encontrar en el mercado y lo que significa cada una, y una tabla comparándolas todas. Por un lado, aunque van cayendo levemente en desuso, son las ICR. Quiere decir que en nuestra química, en nuestra composición, predomina el cobalto, en este caso dióxido de cobalto. Tenemos también IMR, que son tetraóxido de dimanganeso, o sea, litio manganeso, que son las que menos densidad energética y menos coste van a tener. Y luego, por otro lado, tenemos las que os he mostrado antes, que son las INR en su formato NMC y NCA. ¿Qué significa esto? Pues vamos a verlo. En la INR el elemento químico que predomina es el níquel. Entonces tendríamos litio, níquel, manganeso, dióxido de cobalto, las NMC. Estas están muy extendidas en movilidad eléctrica, por ejemplo. Y luego tenemos las que mayor densidad energética tienen, las NCA, que añadimos y complicamos la fórmula todavía y hacemos litio, níquel, cobalto, dióxido de aluminio. Sigue predominando el níquel, por eso es un INR, pero aquí para abreviar las nombramos como NCA, níquel, cobalto, aluminio, níquel, manganeso, cobalto, NMC, NCA. Y además tenemos la peculiaridad de que Panasonic y Sanyo a este tipo de celdas NCA las llaman NCR. Es decir, cuando en Panasonic y en Sanyo veáis NCR, estamos hablando de una celda NCA. INR tipo NCA, litio, níquel, cobalto, dióxido de aluminio. Como vemos aquí en la tablita que os hemos preparado, hemos puesto las cuatro químicas que tenemos aquí y el precio. Veremos que la ICR es un precio medio, no es la celda más económica que tenemos, ya que en su composición utiliza el cobalto, que el cobalto además es un mineral que es un poco controvertido y es un mineral bastante caro. En las IMR, como prescindimos del cobalto y nos vamos al manganeso, vemos que el coste es inferior. Y luego en las NMC, dado su complejidad de fabricación, porque requiere muchos metales, muchos minerales y además tenemos presencia de cobalto, vemos que los precios son más elevados que las opciones anteriores. En cuanto a la densidad energética, vemos que las ICR disponen de una densidad energética que está por debajo de la media de las químicas de litio-ion. Lo mismo nos pasa con las IMR.
Pero si nos vamos a las NMC o NCA, veremos que son las químicas que más densidad energética nos dan. Son por ello las más extendidas actualmente en movilidad eléctrica y aplicaciones que requieran alta autonomía. En cuanto a la vida útil, nos vamos a que una ICR goza de una buena vida útil, entre 500 y 700 ciclos, una IMR estaríamos hablando entre 300 y 500 ciclos de media, y luego unas NMC o NCA que suelen superar ya las últimas mejoras que han hecho, los 1000 ciclos. Y luego, lo más importante de todo, es la seguridad, la estabilidad de la celda. Una ICR es una celda bastante equilibrada, es decir, seguimos teniendo el litio, que requiere una estabilidad térmica, que esté la temperatura controlada y que la celda trabaje en unas condiciones de seguridad, pero no es la celda más complicada de tratar. Mientras que una IMR, dado que es de las celdas que menos densidad energética tiene y digamos menos estresado está el material a la hora de trabajar, puede trabajar en unas condiciones un poco más extremas, puede soportar algo más de calor y demás, sin perder estabilidad química, sin hincharse o sin encenderse, prenderse fuego o similar. Y luego, por otro lado, dado que tenemos muchísima densidad energética y un diseño bastante sofisticado, tenemos las NMC y NCA, que son las celdas menos estables de las químicas del litio-ion. No quiere decir que sean inseguras, porque una celda bien instalada y bien controlada no tiene que producir accidentes ni nada similar, pero es verdad que en caso de accidente, digamos que serían las más aparatosas, las más difíciles de controlar y las más reactivas. En este caso, sobre todo, la NCA, dado que es la que más densidad energética de todas tiene. Vista un poco la parte densa de la teoría, vamos a ir un poco ya a lo práctico. Si yo tengo mi proyecto, ¿qué celda necesito? Bueno, pues por ejemplo, imaginemos que vamos a fabricar una batería para una maquinaria de obra, un atornillador. Puede tener mucha autonomía, pero el problema que tiene el atornillador es que cuando queremos perforar o atornillar algo, va a tener que hacer mucha torsión. El motor va a empezar a exigir energía. Entonces, si nosotros frenamos, por ejemplo, con la mano el tornillo, la fuerza que tiene se la está dando en parte el motor, pero en parte también la descarga que le está aportando la batería. Si ponemos una batería que tiene mucha densidad energética, pero una tasa de descarga insuficiente, nos hará girar el motor en vacío, pero cuando tenga que hacer fuerza no será capaz de hacerlo. En el caso de una batería de bicicleta eléctrica como esta que tengo aquí, nos importará un poco menos la tasa de descarga que tenga la celda en pico, porque normalmente suelen tener celdas en paralelo, con lo cual la potencia total que va a tener que descargar se va a repartir entre la cantidad de celdas que tenga el paralelo, y además normalmente solemos tener más voltaje, con lo cual a más voltaje menos consumo en amperios vamos a tener para dar la misma potencia. Es decir, en este tipo de uso priorizaremos la densidad energética, la autonomía. No necesitaremos tanto pico de descarga, pero necesitaremos que la celda tenga mucha capacidad, porque lo que buscamos en este uso es hacer muchos kilómetros con la batería. Tenemos, por ejemplo, otro uso aquí, que son los dispositivos médicos. Esto es una batería de un concentrador de oxígeno, de las mochilas que lleva la gente por la calle con el tubito aquí para poder respirar mejor, y en este tipo de baterías no vamos a priorizar la descarga ni tampoco llevar una cantidad de densidad energética extrema. ¿Por qué? Porque estamos sacrificando estabilidad y seguridad. Lo que se prioriza en este tipo de baterías es la seguridad. Se sacrifica un poquito de autonomía a cambio de que la celda sea lo más estable posible y evitar todos los problemas en la medida de lo posible, porque lo va a utilizar gente vulnerable y gente que posiblemente le pueda dar muchísimos problemas que esto se incendie o tenga alguna incidencia. Entonces, en los usos en los que prioricemos la seguridad, vamos a tender a una celda pues tipo ICR o IMR, en la que la densidad energética y la descarga no es tan bestial, pero son súper estables. ¿Qué hemos querido explicar después de ver un poco la teoría y la práctica? Que el que manda en la celda que necesitas es tu proyecto y el uso que le vas a dar, sobre todo lo que vas a querer alimentar y para quién va a ir destinado ese dispositivo. Siempre tendrás que consultar la ficha técnica del fabricante, en la que te especificará qué tipo de celda es, la descarga que tiene y demás, para acertar con tu proyecto. Y luego lo último que tienes que mirar siempre es el precio.
Es decir, después de haber elegido el tipo de celda que tienes, las necesidades técnicas que tienes, entonces ya solo te quedará comparar los precios que encuentres para ese tipo de celda en diferentes distribuidores. Pero debería ser el último parámetro que te interese a la hora de acertar para elegir la mejor celda para tu proyecto. Espero que con esto la duda de Kinetic 4644 haya quedado solucionada y además nos ha servido a todos para aprender algo. Un saludo.